A comienzos del siglo XX, los gobiernos nacionales pusieron sus esperanzas en la comercialización del banano para asegurar el desarrollo económico del país, especialmente en lo que concierne a la comunicación terrestre con el ferrocarril nacional en Honduras. Fue con este objetivo que los gobiernos de esos tiempos concedieron las tierras en arrendamientos, como el caso del presidente Terencio Sierra, que le otorgó al señor Frederick Streich 5,000 hectáreas de tierras nacionales, mediante el decreto número 84 de la fecha 4 de marzo de 1902. Años más tarde, en 1905, el presidente Manuel Bonilla se identificó totalmente con los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos de América llegados a Honduras. Les dio facilidades a los hermanos Vaccaro y Dan Anthony para que construyeran el primer ferrocarril a lo largo de 8 millas desde Salado Barra hasta el puerto de La Ceiba en el Océano Atlántico. Las concesiones continuaron favoreciendo los planes políticos y económicos de los extranjeros del comercio del banano. Francisco Bertrán ocupó la presidencia de Honduras en 3 oportunidades, desde 1866 a 1926. En el mes de abril de 1911, Bertrán le concede tierras al vicepresidente de Cuyamel Fruit Company, H.B. Ralston, para que cultive bananos y construya un ferrocarril en las cercanías del puerto de Tela, tierras que de inmediato se las trasladó a su jefe Samuel C. Murray. El ferrocarril llegó a cubrir más de 160 kilómetros entre las vías principales y sus ramales. En el año de 1914, la Tela Railroad Company incluye un tramo ferroviario de la margen derecha del río Ulúa hasta la aldea de Quebrada Seca. La primera locomotora que entró al poblado del Progreso Lloro fue en el año de 1915. Gobernaba en ese municipio el alcalde Melesio Velázquez con sus regidores Cayetano Mejía, Marcos López y don Lorenzo Martínez como síndico, es decir, la persona que supervisaba la tesorería de la alcaldía. En 1918 se inicia la construcción total de las líneas férreas para el transporte del banano y el uso de utilidad pública de pasajeros y carga. En el año de 1914 el cultivo de la United Fruit Company ascendía a 15,000 hectáreas por cada kilómetro de vía férrea. Adquiría el derecho a recibir grandes extensiones de tierras adyacentes para cultivar bananos, además de usar la madera, piedras, cal y arena que se encontraba en áreas nacionales y ejidales desocupados. También gozaba del uso de las aguas de la fuerza nutriz de ríos y corrientes cercanos a 50 kilómetros del ferrocarril. El único compromiso de la bananera era pagar 1 centavo de oro por racimo exportado en ferrocarril y los muelles. Samuel C. Murray amplía sus ganancias y compra más acciones. Logra manejar el control de la United Fruit Company. Con mi carguita vengo llegando, de allí nomás de Guaruma 2, con mi carreta que van tirando mis 4 bueyes. En Honduras no había un comercio organizado, pues se utilizaba el trueque o cambio de productos a pesar de la riqueza maravillosa del suelo y el inmenso caudal del agua del río Ulúa. Este no era aprovechado por los hondureños, pero sí por los extranjeros. En el año de 1905, siendo alcalde Manuel Ismael Moya, el presidente de la República de ese entonces, el general Manuel Bonilla, arribó desde Pimienta Cortés al Progreso Lloro a bordo de una canoa en medio del río Ulúa. Su estadía fue corta, pues solo quería conocer a las autoridades y pobladores para ratificar su apoyo en la donación de tierra que les había entregado en el año de 1904, una extensión de aproximadamente 1 legua cuadrada. Desafortunadamente, dicha transacción terminó en lo que vecinos del Progreso no supieron conservar ni apreciar como correspondía el gran tesoro del que le hizo dueños el presidente Manuel Bonilla, con la dotación al municipio de terrenos Ejilade. Desafortunadamente, dicha transacción terminó en lo que vecinos del Progreso no supieron conservar ni apreciar como correspondía el gran tesoro del que les hizo dueño el presidente Manuel Bonilla, con la dotación al municipio de terrenos ejidales. Los vecinos que adquirieron tierras para sus cultivos poco a poco fueron vendiendo las escrituras a precios ínfimos a la Tela Railroad Company a través de los agentes de la empresa extranjera, quedándose así sin parcela para sus cultivos y por ende sin posibles ingresos económicos para sus familias. Ya en 1920 se evidenció que algunos progreseños lograron levantar sus cultivos de banano alrededor del poblado. Estos vendían sus productos a la compañía bananera, que les pagaba bien. Los frutos eran trasladados en una flotilla de vapores a través del río Ulúa, pasaban por Puerto Cortés y luego eran trasladadas a las bodegas de los barcos de gran calado, con rumbo a Estados Unidos de América y Europa. El primer lanchón que vino a Honduras fue el Comandante, después el Agnes y el Ulúa. Para un pueblo pequeño y de pocos habitantes, las ganancias eran fabulosas para los conductores de los lanchones, pues veían correr el dinero circulante en abundancia.
Por la construcción del ferrocarril, la compañía bananera se comprometió a pagar 1 centavo de oro al Estado por cada racimo exportado y medio centavo de oro a la corporación municipal. En ese histórico momento, las autoridades locales estaban representadas en el Progreso Lloro con el alcalde Don Lino Murillo, los regidores Pantaleón Mendoza, Eugenio Ávila y el síndico Guillermo Cerón Baín. Esta corporación municipal fue estricta con el cobro de ese impuesto. El 30 de junio le cobraron todo el año a la Tela Railroad Company hasta el mes de enero. El ferrocarril de Lulúa enlazaba la estación de Baracoa Cortés, cruzaba el río Chamelecón y recorría hacia la aldea de La Lima del mismo departamento por la margen izquierda del río Lúa. De esta zona partía un ramal hacia la aldea de Omonita frente al río Lúa, de por medio la ciudad del Progreso Lloro. De la aldea de La Lima se desprendía otro ramal que enlazaba con la vía nacional en Búfalo, sector de Villanueva Cortés. Esta vía llegó a tener más de 119 kilómetros de largo. De la estación de la Junta, sector del Progreso, se construye un ramal de vías de más reciente creación en los márgenes del río Umuya, también propiedad de la empresa extranjera Tela Railroad Company. Líneas férreas que nuevamente cruzan el río Ulúa, pasan por el puente Guanacastal y se dirigen a la ciudad del Progreso con prolongación en Santa Rita Lloro. De este brazo de líneas ferroviarias, una desviación conduce al puerto de la misma empresa, en Tela. En las aldeas, especialmente Canaán de Río Pelo, los pobladores estaban dedicados a las labores agrícolas, la ganadería y humildes oficios. La época de construcción del ferrocarril en el Progreso Lloro fue de mucho movimiento de trabajadores venidos de todas partes. La empresa bananera contrató muchos hombres de la raza de color, algunos de Trujillo, Jamaica, etc. Al mismo tiempo que se construye el ferrocarril en el Progreso, se iban levantando campamentos que después fueron hogares de los que emplearon en la Tela Railroad Company en diferentes dependencias y que nosotros siempre conocimos como los campos bananeros. En 1921, en la primera gestión edilicia de don Enrique Peña Molina y sus regidores, aprovecharon la presencia de la empresa bananera para iniciar sus primeras obras cumbres, el servicio de agua potable y el trazado de las calles en las que el ferrocarril tuvo un papel protagónico. La empresa bananera ordenó el tendido provisional de las líneas férreas para llenar las calles con balastro extraído del río Pelo, material transportado en plataformas arrastradas por las locomotoras. Todas las calles quedaron limpias y transitables y la empresa bananera obtuvo con ello el permiso para extraer balastro del río Pelo. Esa corporación municipal celebró la contratación para la instalación de agua potable con la empresa bananera el 22 de diciembre de 1921 por la cantidad de 90,000 pesos plata. Los trabajos se iniciaron en los primeros días del mes de enero de 1922. La obra fue entregada el 25 de marzo del mismo año. Estas acciones provocaron que Enrique Peña Molina fuera reelecto como alcalde municipal. Para el manejo y mantenimiento del ferrocarril se contaba con un extenso personal de campo y de oficina que ocupaban cargos como supervisión de transportación, jefes de estación, despachadores, maestros de líneas, jefes de patio, maquinistas, brequeros, quienes daban las señales para la salida y paradas del tren por medio de luces de unas lámparas especiales que manipulaban con habilidad. También habían colectores y ayudantes. Estos revisaban los boletos de los pasajeros y a los viajeros colocados. Muchas veces estos pasajeros que abordaban el tren sin pagar eran perdonados, según el carácter o buena voluntad que tuviera el colector. El ferrocarril como transporte de utilidad pública contaba con un tren de pasajeros. Era abordado por las personas de la localidad que viajaban al puerto de Tela a visitar familiares y amigos, negocios o turismo a las playas de la costa norte. El tren de pasajeros recorría el camino de hierro todos los días. Estaba constituido por una potente locomotora, carro de equipajes, coches de primera, segunda y tercera clase. El pasajero salía de Tela a la 1 de la madrugada y llegaba hasta La Guanchilla, recorrido que comprendía los campos bananeros o fincas de la número 3 a la 19 hasta Santa Rita Lloro. El tren regresaba al Progreso para partir temprano al puerto de Tela. Pasaba por el Puente Negro, Buenavista, Las Flores, Naranjo Chino, Los Indios, Monterrey, Palos Blancos, Virichiche, Palomas, La Fragua, entre otros sectores. En la década de los 60, el único tren que transitaba era el que transportaba mercadería de toda clase, pasajeros en carros de rejilla con asientos de madera. Su servicio era gratuito y era llamado machangay. El término machangay se supone proviene de una descomposición del término merchandise, que significa mercadería. El ferrocarril es un medio de transporte interurbano de personas y mercancías en vehículos arrastrados por las locomotoras. Estas son máquinas situadas generalmente en la cabeza de un tren de ferrocarril para proporcionar la fuerza de tracción necesaria. Estas máquinas han pasado por un proceso de perfeccionamiento desde que empezó a utilizarse el transporte ferroviario. Las locomotoras accionan por vapor, gasolina, aceites pesados para producir electricidad. Existen locomotoras pequeñas para uso subterráneo en minas o túneles que se alimentan mediante un trole o llevan una batería de acumuladores. Cargamento pregonando voy el oro verde porque yo soy bananera.
con mi cargamento muy contento voy, mientras mira con la sombra el forastero. Bananero, ay bananero soy, ya me alejo. Ay. Las locomotoras eran ubicadas en el roundhouse, término inglés que españolizado se traduce como lugar para realizar una vuelta. En el caso específico del funcionamiento, para hacer entrar a las locomotoras al roundhouse, había que desconectarlas del convoy con una maniobra en el tendido de líneas férreas, que consiste en la utilización de los cambios de vía. Era un carril movible o artificio para pasar en tren de uno a otro lado del roundhouse. Ahí eran revisados cuidadosamente. El expresidente de Honduras, Humberto Micheletti Baín, en su juventud trabajó en el roundhouse cuando tenía 16 años de edad, hasta el año de 1954. En ese entonces laboraban 4 cuadrillas de 6 personas, cada uno bajo la vigilancia de un capataz y un jefe. Dentro del roundhouse el cupo era para 5 locomotoras, donde eran limpiadas en la parte superior. Se les echaba arena de mar seca para el mejor funcionamiento de los frenos. El petróleo era necesario para las máquinas. Había un pozo especial que lo mantenía dentro del mismo roundhouse. En 1954 los mecánicos exigieron la destitución del jefe inmediato, el Joe Mayer, por los malos tratos que le implicaba al trabajar en el roundhouse. Por otra parte, en las vías ferroviarias existían motocarros que transportaban a los altos jefes de las compañías bananeras, especialmente jefes norteamericanos, invitados especiales y personajes de la política nacional. Existían bicicletas de líneas que se utilizaban para repartir correspondencia y recados a los jefes de los campamentos bananeros. Había también troles que eran plataformas cuadradas de 4 ruedas. En el centro llevaba una pertija de hierro que transmite a las ruedas el mecanismo de moverse por el impulso de los brazos humanos. Los hombres movían la pertija de arriba a abajo. Las burras eran las mismas plataformas impulsadas por la fuerza de los brazos del hombre para detenerlas y ayudaban con los pies. A estos carros se les llamaba carros ambulantes porque iban de un lado a otro a realizar trabajo como los marianistas. Así se les decía a los conductores de estas máquinas porque manejaban la carga pesada, fabricada por la empresa americana Marion. Existían otros carros de hierro denominados los cuzucos. Eran carros pequeños que recorrían todas las líneas férreas para revisar y reparar el estado de las mismas, especialmente los llamados durmientes. Estos son la base de madera fuerte donde descansan los tendidos de las líneas férreas y que muchas veces habían que reclavarlos. Estos se reparaban con clavos de líneas usando unos martinetes. Este presador se utilizaba para presar tornillos o piezas de la locomotora. Otro vehículo importante eran los carros ambulancia, que transportaban enfermos de los campos bananeros y de la ciudad al Hospital de la Lima y de Tela, centros médicos propiedad de la compañía bananera. El ferrocarril estuvo equipado con 30 locomotoras de vapor, más de 600 carros para transportar banano y otros fletes, 22 carros para transportar pasajeros, 13 carros tanques para llevar petróleo y melaza, 59 balastreros y 45 motocarros. Para 1930 se contaba con 16 vagones, 3 carros de primera clase, 2 carros de segunda clase, 3 carros de equipaje, 2 cabuces, 2 carros tanques, 61 carros de transporte de banano, 12 plataformas y un tranvía urbano, 2 carros para transportar hielo y un martinete, 39 carros para transportar caña y 2 campamentos. Esta locomotora diésel se utilizaba para transportar el coche del pagador, que era quien pagaba el salario de todos los trabajadores del... A principios de los años 60, todas las locomotoras de vapor fueron cambiando por máquinas diésel eléctricas. Desde 1952 no se ha registrado incremento alguno de la dotación de equipo rodante en la empresa ferroviaria. Y se llena de dinero mi bolso. Para el presente 2018, la maquinaria que formó parte del Ferrocarril Nacional de Honduras se ha deteriorado por falta de mantenimiento, por falta de presupuesto e interés social y gubernamental en su cuidado. La mayor parte de sus hierros han sido robados. Los rieles en el mercado de los fierros tienen un valor significativo por su peso y consistencia, lo que ha provocado que muchas personas se apropien indebidamente de la propiedad del Estado para venderla a precios pírricos. El 11 de enero del 2018, el Ministerio Público en Honduras presentó requerimiento fiscal ante el Juzgado de Letras con 34 personas que habían sido detenidas por la Dirección General de Investigación Criminal, que funcionaba en ese año con las siglas DNIC, por el delito de tentativa de robo agravado en perjuicio de los bienes del Estado de Honduras en el Ferrocarril Nacional. La Fiscalía hasta esos momentos no contaba con la garantía de que se presentarían a las audiencias respectivas, por lo que no existía la posibilidad de poder darles medidas sustitutivas a los supuestos delincuentes que se encontraban recluidos en las celdas de la policía preventiva. Las autoridades procedieron a realizar investigaciones en 4 chatarreras para conocer si estaban comprando o no hierro que pertenece a los bienes del Estado, pero no trascendió mayor información sobre su culpabilidad o inocencia.
Este delito de robo de rieles persiste gracias a que hay empresas y negocios que compran los materiales pese a saber que son robados y que es prohibida su venta, ya que le pertenecen al Estado. Actualmente el Ferrocarril Nacional cuenta con poca maquinaria en estado funcional. La maquinaria, al estar en uso, se renovaba o reparaba cuando era necesario. Hoy en día solo podemos apreciar algunas de sus partes gracias a los museos. Recorrer el Museo del Ferrocarril en el Progreso Lloro y el existente en la ciudad de Tela es tomar un boleto de viaje hacia el pasado. Las viejas locomotoras abren la puerta a los verdes bananales de la historia, remolcando hileras de vagones cargados de frutas y pasajeros. Este es uno de los vagones que era utilizado por el Ferrocarril Nacional, contratado por Chiquita Banana o la Railroad Company. Capacidad 2.700 kilos y era utilizado para trasladar banano o otro tipo de vehículos o otro tipo de instrumentos que eran utilizados por esta compañía desde Potrerillos hasta Puerto Cortés. Ya no soy, ya me alejo, ya me voy, En Honduras contamos con dos museos ferroviarios, uno en la ciudad de Tela Atlántida y el otro en el Progreso Lloro. El de Progreso Lloro fue creado el 19 de octubre del 2013. Este museo surgió gracias a la iniciativa de un grupo de progreseños que quisieron hacer del recuerdo del tren una realidad para futuras generaciones, abierta al público de martes a domingo de forma gratuita. Soy la licenciada Ruth Gámez, la encargada del Museo Ferroviario. Aproximadamente llega entre 80 a 150 personas diario, entre niños y adultos, que los adultos vienen a recordar su vida cuando ellos viajaron en el ferrocarril. ya me voy. Aquí estaban cerca las oficinas de la Tela Railroad Company y estaba lo que era el Roundhouse en este lado y toda la maquinaria. Aquí se llegaba la que venía de Tela, de Cortés, de Baracoa. Este es un roundhouse, ubicado en el Progreso Lloro. Era utilizado para darle mantenimiento a todas sus maquinarias. Esta es una locomotora principal, la cual era usada para jalar entre 30 a 40 vagones, incluyendo vagones de carga. Mis cuatro bueyes confiado en Dios, con mi carguita vengo llegando para venderla aquí en la ciudad. Por eso llego siempre cantando mi canto alegre del bananal. Cerca de 102 años de existencia e historia se encuentran atrapados en el antiguo edificio de la empresa administrativa de la Tela Railroad Company, ubicado frente a las playas en Tela. Con mi carguita vengo llegando para vender. Aquí fue donde se construyó el primer edificio de la compañía bananera, después de varias gestiones locales para recuperar esta obra histórica que estaba en abandono. Ahora es su museo. Con mi cargamento pregonando voy el oro verde porque yo soy. Varios arquitectos e ingenieros de antropología e historia visitaron dichas instalaciones para hacer reconocimiento. A raíz de eso, lograron ratificarla para ser restaurada al 100%, logrando de esta manera firmar un convenio con el Museo de Antropología e Historia. La Arcadia ha logrado recibir el apoyo de algunas empresas para mantener el museo. Tiene una sala donde se exponen piezas donadas desde la Mosquitia por coleccionistas de piezas ferroviarias y otras históricas de la época del funcionamiento de las bananeras. Otras piezas del Ferrocarril Nacional se encuentran distribuidas sobre los rieles en los municipios donde transita este emblemático transporte. Sobre la línea férrea, a la altura del Río Blanco, Boulevard del Norte, en San Pedro Sula, se localiza una maquinaria oxidada que se movilizaba con carbón. También otras partes utilizadas para transportar cargas como madera. A pocas cuadras del Parque Central en el municipio de La Lima, junto al río Chamelecón, el exalcalde del Partido Liberal, Astor Amaya, mandó a construir un pequeño monumento recordando el Ferrocarril Nacional que cruzó sus tierras. Una locomotora color negra y un vagón de pasajeros recuerdan la época de la ciudad del Oro Verde. Por eso llego siempre cantando mi canto alegre del bananal. Con mi cargamento pregonando voy el oro verde porque yo soy bananero. Con mi cargamento muy contento voy, mientras mira con asombro el forastero.
Ya que escribiste desde el norte y te hacen falta muchas cosas, ahí te mando un encarguito, cortesía de Doña Rosa. Ojalá pasen la aduana y las compartas con mis tíos, y que al probarlas se olviden por un ratito del frío. Te van los nacatamales, te va un chicharrón con yuca, una olla de curiles, tajaditas y montucas. Te mando un buen chinamito, un atolice y baleadas. Te va un tapado lanchano y sopa de capirotadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Y ojalá pase la aduana y que no anden con papadas. Te mando unos platanitos y 2 libras de cuajada. Te mando unos platanitos y 2 libras de cuajada. Bolsitas con chipilín y unas hojas de pacaya. Te mando